Capítulo 3. Enero, 14 de enero, Jungkook. Realmente no esperaba una visita de mi madre y tampoco creía que se pudiera tener visitas aquí. Me llevaron a la zona de visitas, que ya había recorrido antes, pero realmente no recordaba lo pequeña que era. Solo era una mesa con 2 sillas y todo lo demás cerrado con las puertas y ventanas de vidrio. Todo era blanco a excepción de una pared de ladrillos. Llegué y me abrieron la puerta 2 enfermeras. Me cuidaban el lugar por si algo llegara a suceder. Me senté y esperé a que mamá entrara, aunque no tardó mucho en hacerlo. Hola, hijo. Me dio un beso en la mejilla y tomó asiento enfrente mío. Hola, mamá. ¿Cómo han estado tú y papá?, dije mientras jugaba con mis manos en la mesa y mirando hacia ellas. Bien, pues tu padre ya sabes, siempre en el trabajo. Levantó una de sus manos de su regazo y la puso encima de las mías. ¿Y tú, cómo has estado? Bien también, no me quejo. La estadía es tranquila y hay actividades entretenidas por hacer. ¿En serio? ¿Cuál escogiste tú, cielo? Escogí jardinería. Quería descubrir un misterio, algo de aquí. Levanté mis hombros con desinterés. Supongo que es por las rosas blancas que hay delante, ¿verdad? Levanté mi mirada con sorpresa y vi cómo tenía una sonrisa nostálgica. Suspiró. Cuando eras más pequeño y te llevábamos al parque, siempre te acercabas a las rosas, pero tus favoritas siempre fueron las blancas. Trataba de hacer memoria, pero no recordaba nada. Tal vez era muy pequeño para poder recordarlo. Siempre nos preguntabas a mí y a tu papá, ¿por qué no tienen color como las demás? ¿Están tristes? Mi mamá bajó la mirada y con su otra mano limpió una pequeña lágrima que salía o que intentó salir. ¿Qué me respondían?, dije mientras le daba una pequeña sonrisa a mi madre. Me contagié un poco de su alegría. Siéndote sincera, no sabíamos por qué eran blancas y no lo sabemos ahora. Así que no me preguntes, soltó una risa. Pero tu padre decía que esas rosas eran especiales porque venían de la luna y por eso eran blancas, porque la luna lo era igual. Siéndote sincero, sigo sin saber por qué son blancas. Ella me miró con una sonrisa aún más grande que la que tenía antes. Espero que lo sepas pronto y me cuentes por qué. Te juro que lo haré. Seguimos hablando de cosas banales, sobre cómo era mi rutina aquí, historias de mi mamá que nunca escuché porque siempre estaba en las 4 paredes de mi habitación. Al llegar la noche, después de cenar, con una Aneul contando sobre el siguiente dibujo que haría y cómo lo haría, o a un Jimin contando historias fantásticas a Aneul, que al parecer tenía el alma de una pequeña niña. Me dirigí a mi habitación con pasos tranquilos, mirando los oscuros jardines, los árboles y los arbustos que eran iluminados con la tenue luz de la luna que había. Decidí quedarme un rato afuera, viendo las estrellas y sintiendo el aire fresco en mi rostro. Trataba de imaginar las historias que mi madre me contó esta tarde y comencé a reírme, hasta que otro enfermero llamado Taeyeon me llamaba para que fuera a mi habitación. Él y Namjoon eran los encargados de mi zona. ¿Cuál? No lo sé, pero los dos eran muy divertidos. Me acompañaban cuando Aneul estaba en terapia o Jimin en el taller de manualidades. Hablábamos de cosas sin sentido, de si las jirafas eran manchadas o tenían líneas, cosas así. Jungkook, es la última vez que te hablo, gritó Tae desde la puerta para entrar a las habitaciones. Sin más, le di un último vistazo a la luna, que estaba solo la mitad iluminada, y me dirigí hacia Tae. Ya, lo siento, ya no grites, vas a despertar a los demás. Tae abrió la puerta negando con la cabeza y diciendo, buenas noches. Respondí de vuelta y caminé por el pasillo a mi habitación.
Cuando ya por fin estaba recostado y viendo al techo, me puse a pensar sobre lo solitario que era antes de que Aneul, Jimin, Namjoon y Tae llegaran a mi vida, e incluso mis padres, que no hablaba con ellos por estar hundido en mi soledad y tristeza. Comencé a tener miedo de que se fueran, por no ser lo suficiente para ellos, por aburrirlos con mis estupideces o simplemente hartarlos. Tenía miedo de no salir de aquí y que Aenul y Jimin sí lo hagan. ¿Se acordarían de mí? ¿Me vendrían a visitar? ¿Seguirían siendo mis amigos? ¿Qué tal si Namjoon y Taeyeon fingían que me querían para que yo no me sintiera mal? Quiero decir, tal vez sea parte de su trabajo ser así, y tal vez yo siento que solo conmigo es especial. ¿Qué tal si hablaban cosas horribles de mí a mis espaldas? ¿O simplemente se olvidarían de mí en cuanto salga de aquí? No quiero que me olviden. No me di cuenta cuando empecé a llorar en silencio. Traté de controlarme, pero no podía. Tenía miedo.